Buenos días, buenas Ok. tardes, buenas noches. Estamos en el sexto episodio de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos con Dardo Gasparret. Hola Dardo, ¿cómo va? Hola Karina, hola a todos. Sí, estamos discutiendo a ver quién de los dos es el volcán. Es una disputa interna y cuando la tengamos resuelta la vamos a dar a conocer. Hacemos el podcast aniversario. Estamos Claro. hablando, venimos charlando de un tema súper candente, muy divertido para mí, aunque es, digamos, es grave, pero es divertido, que es el tema Mercosur. En estos días se hicieron 30 años de la inauguración de este acuerdo. Dardo es un especialista, y justo en la inauguración, que se hizo a raíz de toda esta cosa virtual que está teniendo el mundo, se hizo vía Zoom, hubo un encontronazo entre dos presidentes, el nuestro, Alberto Fernández, y el uruguayo, Lacalle Pou, que para mí, pobrecito, se enyoguizó para no contestar las barbaridades del presidente argentino. Perdón, te voy a corregir. Sí, Hubo un enfrentamiento entre el presidente de Uruguay y Fernández. como No, sos, ¿eh? bueno, tampoco me marque tan de cerca. Déjame, si querés, que empiece por el final, Dale. por este papelón, nuevo papelón. Primero que está claro que la calle Pou se refería al Mercosur. Este encontronazo entre la calle Pou y Fernández no es un error de Fernández, ni siquiera una torpeza de Fernández. Esto es deliberado, para mí es deliberado. ¿Por qué? Porque Argentina no está en condiciones de ninguna apertura. Es un país que tiene un cepo, que no tiene un dólar, que no puede pagar, que tiene todo su sistema político y todo el gobierno diciendo que no le puede pagar a nadie, obviamente que no puede abrirse. Con lo cual, nunca Argentina va a aceptar que se abra el Mercosur, porque si el Mercosur baja los aranceles, Argentina tiene que importar, después va a poder exportar en algún momento, pero no tiene con qué pagar, de modo que se hizo el enojado, porque es la única manera de patear el tablero. Patea el Claro. tablero, se hace el enojado. A ver, partamos de la Entonces, base que esto es una demanda que lo que dijo la calle Pou es una demanda que vienen teniendo, que ya tuvieron bueno, a ver, otros presidentes ahora, mucho más cercanos a Alberto, como Mujica, como Tabaré. bueno, ahora vamos a esto. Yo la última vez que escuché hablar a Jorge Valle, Tal cual. poco antes de morirse, en 2016, acá en un hotel de Montevideo, en una conferencia que era, ni siquiera él era el conferencista, dijo, el lastre que tenemos es la decisión 3200. Eliminamos la decisión 3200 y el tema lo solucionamos en 5 minutos. Es Explícala. decir, Explica la decisión a 32. ver, ahora voy a explicar. Es decir, el concepto de lastre, el concepto de Mercosur siendo un lastre, no es un concepto que inventó la calle Pou, es un viejo concepto que tampoco lo inventó Uruguay, porque también lo dicen mucha gente en Argentina y mucha gente en Brasil. También hay mucha gente que defiende este mercado cerrado, como es todo el negocio Claro, automotor. por supuesto, por supuesto. Entonces, el Mercosur desde su mismo engendro es proteccionista, eso lo sabemos todos. Entonces, lo que está mirando Uruguay en este momento es que vendiendo lo que vende no le alcanza. No es cierto que el Mercosur no le sirva a Uruguay le sirvió el Mercosur. Si cuando uno mira los números, para Uruguay fue un incremento importante en su mercado internacional, en su comercio internacional. De modo que no hay que apurarse, como dicen algunos, salgámonos y mañana nos vamos. No hagamos la Inglaterra, no hagamos la Gran Bretaña, sobre todo si no tenemos claro qué vamos a hacer de aquí en adelante, cosa que nadie tiene claro Bueno, qué va a hacer eso de es acá un en tema, adelante. son dos temas. Primero explica bien vos, digamos, de qué es lo que se quiere modificar, que insistimos, no es una idea de la calle Pou, no es una idea nueva, No, y este medio de flexibilización ya lo había hecho Bolsonaro, ni lo siquiera el estaba término, apoyando ni Paraguay. siquiera el término lastre se aplica al Mercosur por idea de la calle, ni siquiera. Claro, que tampoco se lo dijo Alberto ni nada, tenés razón. No, tampoco se dijo. A ver, yo lo conozco Se hizo a el Fernández desde que ofendidito. estaba en el INDEC y en la Secretaría de Seguros y tenía 2 juicios por minuto y debió terminar un poco peor que como terminó. Si bien es cierto lo que se llama decisión, que en definitiva es una resolución, si bien es cierto, dice, se ratifica
La realidad es que la resolución no ratifica nada. La voluntad de los socios habrá sido implícita, pero no estaba escrito en ninguna parte. Recién a partir de 2000, que también tiene que ver con una cierta revitalización que hizo Menem del Mercosur, que era hasta ese momento una de esas concepciones ideológicas de Alfonsín, y que después Menem le dio una vuelta de tuerca y le dio un impulso importante cuando empezó a soñar con una apertura más grande. Cuando se va a Menem, el Mercosur se reúne y crea esta cláusula 32/00 del 2000, que dice simplemente que todos los socios deben ponerse de acuerdo para negociar con terceros y si no, no se puede hacer ningún acuerdo. De esa cláusula y de esa unanimidad que no está en los contratos y en los tratados de fondo del Mercosur, sino que es una resolución posterior, lo cual no le quita validez, pero es así. De esa decisión del año 2000 se agarra Argentina y en el fondo quiere llevar a Brasil y a Uruguay y a Paraguay sobre todo al fondo del abismo. Es decir, es el abrazo del oso o el abrazo del ahogado. ¿Viste el ahogado cuando se está ahogando que Se trata de quiere poner, agarrar del bañero y el bañero le tiene que dar una piña? se Bueno, trata Argentina de quiere una piña. poner, se trata de poner digamos, el mismo porcentaje para todos los acuerdos y además que se solicita una unanimidad para hacer acuerdos Claro, con lo que pasa países es que externos. la unanimidad hoy, como está planteado hoy, la unanimidad hace que el Mercosur no sirva para nada, porque cualquier tratado le va a pisar los callos a alguna de las cuatro naciones, Sí, con el agregado además de que en su o a momento un sector de Argentina, las cuatro naciones. tal cual, Argentina y Brasil eran como, bueno, como las economías más grandes y estaban de acuerdo y funcionaban en tándem, y Paraguay y Uruguay iban como a la saga. Ahora no es así, ahora Bolsonaro también está pidiendo esa flexibilización. De hecho, creo, Bolsonaro, viste que no estuvo, como que se fue antes, medio como que saludó por el aniversario y se fue. Bueno, Bolsonaro también tiene algunos inconvenientes. A ver, vamos a analizar el problema de fondo si querés. Dale. El problema de fondo es que nos estamos encontrando ante un mundo nuevo, pero antes de la pandemia ya el mundo no quería competir. El mismo tratado, el famoso TTP, el famoso el Tratado de Transpacífico o el Tratado de Participación Transpacífico, que firmó en su momento Estados Unidos con China y que después Trump, no con China, perdón, con Taiwán y con Corea, con México, con Canadá, el famoso tratado, Que se el firmó tratado, hace pocos meses, ¿no es el cierto? TPP que lo rebotó Trump, ya era un tratado proteccionista. ¿Por qué era un tratado proteccionista? Porque le decía al resto del mundo, Estados Unidos le decía al resto del mundo, para poder venderme a mí, tenés que tener las mismas condiciones de salud que tengo yo, las mismas condiciones ambientales y una buena parte de las condiciones laborales que Laborales, tengo yo. claro. Claro. ¿Sabes una cosa? Si hubiéramos aplicado el tratado, así como está escrito el Tratado de Participación Transpacífica, si lo hubieras aplicado hace 40 años, no habría Japón, no habría Corea, No no habría habría India. Taiwán y no habría China. Y India, ¿Por que qué? India de hecho no se quiso plegar, precisamente Porque porque es imposible que, claro, estos países, homologar los países en no sus es que condiciones. volvieron pobre a todo el mundo y sobre eso construyeron su bienestar. No, lo que hicieron fue vender su miseria. Pero cuando Japón empieza, te vendían un reloj en $30. Ahora vale 3.000. Las radios, yo me acuerdo porque yo lo viví, la gente decía, es peor que una radio japonesa. Entonces, ¿qué hace Japón? Lo que después copian todos los otros, utilizando una mano de obra barata que había en ese momento, porque no tenía empleo, obviamente la mano de obra era barata, porque no había sindicatos en Japón, entonces era barata. En cambio, nosotros, por ejemplo, estamos en todo lo opuesto, no tenemos empleo, pero tenemos una mano de obra cada vez más costosa. Un sistema nuevo que se ha creado en Argentina y que seguramente va a tener gran éxito. Entonces, ¿qué hace Japón? A medida que empieza a vender, ¿qué hace Estados Unidos para lavar su culpa? Le da permiso y le dice, vendeme. ¿Qué hace Japón? Va mejorando su calidad hasta llegar
a venderle no materia prima, no aceite de copra, como lo que se veía en la película, que te compraban por chirolitas y te tenían esclavizada a todos los países subdesarrollados. Entonces, ¿qué empieza a hacer Japón? Se tecnifica, inventa cosas, crea productos que después se imponen en el mercado, crea una nueva técnica de marketing, crea el famoso just in time, que le abarata dramáticamente los costos, crea el concepto, usa su concepto del honor para reemplazar los controles de calidad. La mayoría de las automotrices japonesas no tienen controles de calidad, porque cada familia produce una pieza de una marca o de un modelo de auto, y esa familia no puede darse el lujo de que su honor sea mancillado con una pieza defectuosa. Parece mentira, parece un chiste, parece un cuento, parece una fábula, pero es así. Entonces, ¿qué hace Japón? Utiliza todos sus recursos, desde el honor a los sueldos baratos, y vende. Ahora, cuando empieza a vender y empieza a crecer, ¿qué hace? Sube los sueldos y termina pagando más sueldo que lo que su competencia pagaba en Estados Unidos. Cuando eso le implica Bueno, y ahí no tenés poder competir, el estancamiento japonés de los últimos claro, pero años. cuando se encuentra con que no puede competir, ¿qué hacen? Se van a Corea y hacen lo mismo. Se van a Taiwán y hacen lo mismo. Muchas empresas coreanas son de japoneses. Claro. Ahora, Entonces, curiosamente, en ese proceso vas mejorando el mundo. No es casualidad. Lo que ha mejorado al mundo y lo que ha sacado a la gente de la pobreza no es el capitalismo, es el comercio internacional. bueno, es el capitalismo. Pero es el capitalismo Sí, yo entiendo lo que, a ver, decidido claro, competir, que ha exacto, decidido. eso te iba a decir. También se hizo con China. Está, Cuando Kissinger y Nixon abren China, hacen lo mismo, sin hacer una guerra mundial, sin tirarle 2 bombas atómicas y sin lo que quiera, dice, bueno, integremos a estos tipos porque 1.500 millones de tipos muertos de hambre no se puede tener en ninguna parte del mundo, con ninguna teoría del mundo, bajo ningún soporte, con ninguna excusa, y no se puede, no se puede. Entonces, cuando dicen quiero que participen, hacen lo mismo, les dejan competir. ¿Qué está pasando en los últimos 50 años? Que Estados Unidos, sobre todo la industria obsoleta de Estados Unidos, que en un momento determinado, durante Reagan, habían aceptado el concepto de que tenían que morirse. El famoso concepto de Schumpeter, la famosa destrucción creativa. Habían más, Estados Unidos deliberadamente en un momento dijo, yo regalo mi industria obsoleta y yo me dedico a los servicios y a otros bienes que no serán tangibles, pero que son tan potentes o más que lo que es la venta de autos o de heladeras. Ahora, curiosamente, Estados Unidos a partir del 75 más o menos, deja de crear, no me pregunte por qué, no lo sé, el famoso siglo que nace con la ley de patentes americana, que crea un boom monumental, que parte desde la electricidad y el motor eléctrico, que crea los ascensores y permite los edificios de 6 pisos, que ni siquiera ha sido hoy todavía igualado, o la electricidad, todos esos fenómenos que generaron un boom increíble en la historia de la humanidad, que va desde 1875 a 1975, Estados Unidos no lo repite, por la razón que quiera. Yo la verdad que no sé, no lo he estudiado, solo miro las cifras y solo veo lo que está pasando. Entonces, a partir de ese momento, Estados Unidos empieza a poner en duda de a poco, cuando empieza a ver los efectos en el 80, en el 85, en el 90, empieza a ver los efectos que tiene sobre su sistema el haber sido, llamémosle, generoso con el mundo, es que el mundo desarrollado se empieza a volver proteccionista. Lo es Europa. Es decir, todo el sí, tratado de la Unión Europea, claro, un tratado de proteccionismo. que se está viendo ahora, ¿eh? Se está viendo Bueno, ahora. No quiero abrir ventanitas porque si no nos vamos siempre, pero precisamente, por ejemplo, con el tema de las vacunas, se está viendo claramente que cuando tiene que funcionar, no funciona. El Estado centralizado no no, es que funciona, lo que pasa la es que lo que burocracia pasa no es que la funciona. competencia es linda. A ver, Adam Smith no decía que las empresas tienen ganas de competir, decía que hay que obligarlas a competir. Claro. Ahora, para que Sí. te quiero llevar, quiero volver al Mercosur. No, es que yo voy al Mercosur. Dale. Yo voy al Mercosur. El Mercosur que todos soñábamos, porque el Mercosur es
como una especie de respuesta a la Unión Europea, al NAFTA, y yo sigo sacándome el sombrero ante Clinton, más allá de Mónica, pero la Y se lucha sacó otra de cosa. Clinton, sí, pero la lucha de Clinton por el NAFTA fue apoteótica, fue monumental, porque puso en el mapa a todo a medio continente y hizo un tratado mucho más potente y mucho más útil que todo el de Europa. Ahora, Desde ya, pero también es cierto que no era un acuerdo, digamos, era un acuerdo que el peso económico era mucho mayor que el resto de los acuerdos dentro de ese gran acuerdo. No es lo mismo que el Mercosur. El bueno, Mercosur, lo que vos estabas bueno, diciendo, era una apuesta ideológica, parecido en concepción a la Unión Europea, era una bueno, apuesta sí, sí, mucho más parecido, por eso digo, mucho más parecido a la Unión Europea que al NAFTA. total. Que además el NAFTA, Estados Unidos tenía un interés en el NAFTA. Era la manera de evitar la inmigración. Sí, sí, desarrollar, digamos, La famosa claro, maquiladora era un sistema que me permitía a mí que vos no vinieras a Estados Unidos y que yo te diera trabajo más digno que el de ser jardinero. exacto. Entonces tú ibas a tener un trabajo orgánico en una empresa seria, legal, y no ibas a necesitar venir. Eso era la teoría. Ahora, el resultado fue muy bueno. En eso se entronca el Mercosur. Cuando dice, bueno, vamos, el Mercosur es nada más que la resultante de 20 alianzas que salieron mal. La LADI, miles de alianzas que intentó hacer Latinoamérica que nunca funcionaron. Y nunca funcionaron porque es Latinoamérica. Somos Nunca una bolsa, funcionaron porque, digamos, somos una y bolsa porque de gato. pues porque no somos productivos y no tenemos, y no somos eficientes. Entonces el Mercosur ya nace siendo proteccionista. La idea era decir, bueno, vos me das tu industria, yo te doy mi agro, pero todo eso lo hacemos con un arancel de protección a la salida. Entonces, ¿qué hicieron algunas de las empresas? Se pusieron de acuerdo y se repartieron ese mercado, pero se repartieron internamente el mercado. Pues no podemos olvidar que un auto vale más de 2 veces lo que vale en Chile, Exactamente, con lo cual exactamente. que el Bueno, Mercosur sea a ver, un mercado de... corregime si no estamos hablando de que la industria que prácticamente, digamos, es el pulmotor del Mercosur, es la industria automotriz. O sea, Por supuesto, yo te es diría más que la el pulmotor, estrella. es el ordeñador del Bueno, Mercosur. claro, sí, pero digo, es lo que lo mantiene. Por Así que, ahora, porque en este momento ya no lo mantiene más, que yo creo que es parte del problema que ahora se está presentando. El problema que está presentando, que Uruguay lo ve más claro, creo yo, que la industria brasileña, no te hablo de Brasil, te hablo de la industria brasileña, que todavía hay una parte de la industria brasileña que no comulga con Bolsonaro, ojo. mm, Bolsonaro tampoco tiene el tema tan claro en su país. Tampoco es que todo el mundo esté desesperado por abrirse a la competencia internacional. Ahora, ¿qué problema tiene Uruguay? O entra a venderle al mundo o o se se empieza a hunde, achicar, o se o se hunde. funde, se empieza a achicar. Exactamente. Sobre Bueno, todo después de 10 o 15 años que fueron mortales porque la gente se acostumbró a que lloviera maná. En vez de maná llovió soja. claro. El Frente Amplio convenció a todo el mundo que era tan genial que había descubierto la manera de duplicar los salarios y los beneficios sociales, y la gente empezó a decir, pero ¿cómo no se le ocurrió a todos los otros? El hecho de que la soja subiera de 250 a $600 por la tonelada parecía que no tenía nada que ver. Entonces todos eran genios. Ahora, cuando se acostumbran las sociedades a eso, es muy difícil Hay una cosa, hay sacarlo. una coyuntura que curiosamente le cae mal a Fernández, al gobierno Fernández Fernández, que es que si bien hay un retroceso ideológico en Hispanoamérica, que lo estamos viendo, bueno, con Chile, que es un drama, que lo vamos a tratar en alguno de estos podcasts, en alguno de estos días, con Chile, con Ecuador, con Bolivia, el conjunto que tiene que enfrentar Alberto Fernández es el que casualmente se mantiene más centrado o más abierto a la idea de mercado y al comercio, porque eso es lo que tienen hoy Uruguay, Paraguay y Brasil. O sea, justo le cayó mal, no son los socios que Alberto quiere. Alberto, Alberto está para atrás con este grupo.
de gente también, no es lo que está buscando, está contentísimo tratando de apoyar a Maduro, se siente aupado por ese grupo de ideas y de anormales que forman el Foro de San Pablo. Entonces, el tipo como que está medio encorsetado en el Mercosur. Me parece que parte de esa bravuconada imposible de explicar, digamos, en cánones normales, tiene que ver con eso. Justo está teniendo de roommate a los que él más odia. Pero, Karina, Argentina no tiene plata, Bueno, con lo cual ni siquiera le puede pagar el Mercosur. Es decir, no es que no puede comerciar con Estados Unidos o con Canadá o con China o con quien vos quieras. No puede comerciar con el Mercosur. No tiene cómo pagarle. Dentro de una semana no va a poder comprar autos. No puede, no tiene fondos, no tiene plata. lo que le Es estaba el pidiendo, CEP. para que la gente entienda, lo que estaba pidiendo, que están pidiendo todos, pero que le pedía específicamente y muy elegantemente la calle, era que se permitiera flexibilizar para que Uruguay tuviera la posibilidad de hacer acuerdos. Y vos hablaste algo muy interesante. ¿Qué pasa con China? Claro. Pero porque además, a ver, dejemos un cachito, 2 minutos fuera Uruguay, porque después te voy a explicar lo que yo considero que es el problema que tiene Uruguay. Pero Argentina no puede colgarse del cuello de los demás y hundirlos al fondo del océano. ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer? Y ya pasó. Sí Esto cuando puede, mirá, devalúa, los Kirchner pueden hacer eso mucho más. bueno, cuando devalúa Brasil, a Brasil aguantó muchísimo a la Argentina y no estaban los Kirchner. Brasil aguantó mucho a Argentina durante la época de la convertibilidad. ¿Por qué la aguantó? Porque mantuvo el tipo de cambio retenido todo lo posible. Y un día empezó a correr la famosa frase: Brasil los va a acompañar hasta la puerta del cementerio. No va a entrar. Y acá pasa lo mismo. Devaluó Brasil, mira lo que pasó con la convertibilidad. Y acá pasa una situación igual. Nadie nos va a acompañar adentro del cementerio. Entonces lo que le está diciendo la calle, y se lo está diciendo todo el mundo aunque no se lo diga, y yo te diría que Uruguay y Paraguay más claramente que Brasil, que Bolsonaro más bien está siguiendo sus principios personales, más que lo que le pide la industria brasileña. Porque la industria brasileña está cómoda. La industria brasileña tiene un fuerte consumo, tiene la vaca atada. Brasil y Uruguay, Argentina y Paraguay son tres aldeanos peasant, es decir, son campesinos cultivando trigo, de modo tal que no le importa. No, y Sí, además que justamente. el potencial, vos mirá, que tuvo una caída menor y una recuperación mucho más rápida, el potencial brasileño está siendo atado, mira. Yo tengo la impresión, y para las elecciones, que deben sentir eso. Tienen ahí sí un lastre en nosotros. Ahora, como Argentina no es la Unión Europea, como a Sudamérica no es la Unión Europea, Uruguay y Paraguay están viendo que tienen que buscar la manera de poder comerciar con el mundo. Seguramente con un tratado no se vende. Vos seguís vendiendo como siempre fue. Un tipo de Argentina, de Uruguay o de Paraguay que va a tocar un timbre en algún lugar para decir, comprame mi producto. Esa es la exportación, siempre fue, siempre va a ser así. Así se vende. Y después, con tu continuidad, con tu precio, sobre todo con tu precio, pero también con tu servicio, con la seriedad, con todo lo que nosotros no tenemos, ¿no? Es decir, mira, yo alguna vez exportaba a Canadá y perdí mi mercado en Canadá sobre el que había trabajado 10 años, lo perdí en 24 horas, porque alguien dijo el tipo de cambio de 10 va a ser 40. Claro. Terminó la conversación. Terminó la conversación de un día para el otro. Entonces, es muy difícil ir a comerciar con alguien, pero de todas maneras, Uruguay sabe que tiene que ir a vender lo que pueda y también sabe en algún lugar, aunque no lo quiera confesar, que va a tener que vender por precio, con lo cual impuestos y estos salarios dadivosos no van a servir. Uruguay no tiene una tecnología que pueda ir a golpear la puerta del mundo y el mundo diga, oh, mirá lo que me diste. Paraguay tampoco. Entonces lo que tienen que conseguir es hacer cosas baratas y para eso tienen que tener precios, sueldos y impuestos Competitivos. razonables, Sí. pues si no te vas a estampar. Puede ser que dentro de
de 10 años, estos chicos jóvenes, las apps, los emprendedores, vayan desarrollando mercados paralelos Sí, y sólidos. a ver, y posiblemente esta huida de las pymes, del Sí, sí, yo creo que del Uruguay lo sector tiene que aprovechar. tequi, Sobre todo los emprendedores, más que los ricos, más que los millonarios, un emprendedor que necesita, no te digo 100 millones de dólares, 1 millón de dólares, que exacto. necesita 1 millón de dólares para desarrollar un sueño, vos no se lo vas a poner en Argentina al emprendedor. Ahora te voy a hacer dos Porque preguntas. además del sueño, está el país. No, no, Entonces vos, desde ya, desde ya. Y ahí te quiero hacer una pregunta, pero ahora te voy a hacer un comentario. Hay una cuestión que vos sabés muy bien en la política que tiene que ver con las expectativas. Lo que a mí no me deslumbra la calle Pou. Obviamente, en comparación al presidente que tenemos, cualquier cosa es mejor, pero no me deslumbra. En el marco de las expectativas y en el rango etario y en el rango del tipo de empresas que van a ser las empresas que van a llevar a los países hacia adelante y a salir de las crisis, lo que genera la calle se va a llevar lo mejor que tenga Argentina. Lo mejor que tenga Argentina. Se va a llevar las nuevas tecnologías, se va a llevar a los mejores pensadores, se va a llevar a la gente más formada, se va a llevar el rango etario necesario. sí, pero Si son vivos, y te acabas de digo que caer en el tema de mi nota de mañana en Uruguay. porque veo el futuro. No sé qué vas a Si poner yo en la nota. ya escuché que te dicen bruja, pero no Sí, sabía que eras tan, cada vez más. no, no sabía que veías el futuro con tanta exactitud. Pero el problema que tiene la calle Pou se parece al de Macri, en el sentido de que hay mucha gente que cree que detrás de él vuelve el frente, y el frente va a venir solamente a poner impuestos. El frente es un artesano que tiene solo un martillo y todo lo quiere arreglar a martillazo. Es El más, frente solo sabe poner impuestos. Pou Entonces, tiene la mi miedo suerte de personal, Macri. Pou tiene la suerte de Macri. mi Porque los miedo uruguayos personal, ven lo que pasó. espero, yo me estoy ocupando de que se den cuenta, pero te digo que no es tan fácil. No, no, por supuesto. Justamente de eso, lo que yo digo es, esta pandemia ha demorado los cambios importantes que tiene que hacer Uruguay. Ni siquiera sé si el presidente de la calle Pou está dispuesto a hacer los cambios. No es tan fácil. Durante 15 años se ha ido construyendo una maraña de leyes, desde constitucionales hasta normas de Y subnivel. ahí van mis dos preguntas. Una de orden económico, que es, yo no veo una rebaja impositiva en la calle, ni un futuro de rebaja impositiva en la calle. Yo no veo una revolución de corte fiscal. Me parece que es más expectativa que otra cosa. ¿Hasta dónde se puede? ¿Hasta dónde te parece que va a poder? Bueno, ¿Hasta dónde te lo parece que que se va a pasa es que animar? en algún punto, primero, la calle debe ser el tipo político más liberal de Uruguay. Tan frito. Me limito a hacerte Esa observación. este encuadre. Se parece en algún aspecto a Macri cuando dijo esto es lo que puedo hacer. Olvidémonos de las posiciones ideológicas de cada uno. Y yo también me he ocupado de decir, el año de pandemia se desperdició. También se desperdició el año de romance, donde uno tiene todo el apoyo popular como para hacer los grandes cambios. Y yo Claro. creo que si no hace los grandes cambios, o si permite ciertas actitudes, se va a encontrar 3 años provisorios, donde tampoco nadie va a querer venir a poner su fortuna o su dinero o su negocio en un lugar que detrás, de dentro de 3 años tenés un kirchnerismo propio. Exacto, porque esta cosa de ver a Uruguay como, digamos, el vagón de atrás del Titanic, ¿entendés? O sea, que Argentina se hunde y si vas a Uruguay es solamente demorás 15 minutos la inmersión, es grave. Y ahí es donde yo, qué sé yo, no lo termino de ver y por eso te pregunto, ¿qué posibilidades reales, aún con esto de plantear el enemigo externo y de decir, che, mirá, no tenemos manera acá con esta gente, con estos socios, qué posibilidades reales tiene la calle de hacer una modificación que vuelva a Uruguay atractivo y que no esté el fantasma No sé. permanente de que A ver, vuelva? yo diría, la calle está haciendo lo que puede. ¿En qué sentido? Él hereda un país justo al borde del cachetazo. Mm, ¿Por qué? Porque después de 10 años de rifar guita, cae el precio de la soja y se encuentra Uruguay con que tiene
una inflación que ha dejado crecer hasta un 9-10%, un endeudamiento que es importante a nivel uruguayo, y sobre todo tiene una masa poblacional que ha dado por sentado que esto que llaman conquistas sociales, conquistas laborales, si tú quieres, Es un no derecho. se deben, no se deben a un milagro mundial que fue el precio de la soja, sino que se debe, no sé, a una especie de lucha, a una El especie derecho de del que hablaba Stanley. derecho adquirido, a lo mejor ganando la batalla de San Lorenzo, qué sé yo. Es decir, cree que es una cuestión que ha logrado después de y mentiras. Simplemente subió el precio de la soja y el gobierno, en vez de hacer un fondo anticíclico, lo repartió. Pero después, los últimos 5 años fueron una administración de la miseria para que eso fuera, no se fuera notando y tocando de a poquito los indicadores con más seriedad que el kirchnerismo, claramente. Y yo en más de una oportunidad he ponderado a Danilo Astori, que fue su capitán económico, que más o menos mantuvo ese equilibrio. Pero, y ahí te Ahora, quiero. la calle Perdón, tiene dale, que dale. entrar ahí, entra ahí, con una coalición que tiene límites, tiene límites. Su objetivo de máxima fue, dicho en todos lados, su objetivo de máxima fue ser más prolijo en el manejo del gasto, Claro. no eliminarlo, no cerrar una empresa pública, simplemente ser más prolijo. Lo está logrando a pesar de todo. Mi pregunta también es, ¿y con eso alcanza? Claro, tal cual. ¿O le va a dejar otra vez un campo operativo para que durante 4, 5 o 10 años más su kirchnerismo propio se cuelgue de ese ahorro y lo vuelva a gastar? Claro, ¿No? es el peligro latente. Entonces, Ahora te abro una ventanitita con esto, porque en estos días se está cumpliendo, me parece, también el aniversario de ese intento de integrarnos al ALCA. Era el momento de auge, de superauge, de gran apoyo que tenía Néstor, y también era el momento esplendoroso de Chávez. Entonces, ahí es donde cala el tema ideológico y te pregunto, ¿qué pasó? Que si podés explicar qué fue lo que pasó, y te pido la bola de cristal, ¿qué hubiera pasado? a ver, yo creo que hay que mirar cómo nos mira el mundo de nuevo. Bueno, Primero, el ALCA fue una oportunidad perdida. Y yo te diría que si bien fue agitado por todos los países, ninguno, salvo Paraguay probablemente, que Paraguay tiene un sistema también que le permite saltearse las cosas que le molestan, ¿no? Tiene un sistema medio claroscuro Paraguay. claro, El acuerdo que básicamente tenía que ver con Estados Unidos, digamos, es decir, tenía que ver con el concepto, es decir, que Estados Unidos hiciera con el resto de América lo que hizo con China, claro. para ponerlo de algún modo. Pero también implicaba resignar privilegios. Y yo te diría que no lo vi a Brasil decidido. Y Brasil es central en esto. Más, el kirchnerismo solo muy circunstancialmente está de acuerdo con cualquier tipo de apertura, no solamente hoy. Es decir, entrar en un área de libre comercio verdadera también implicaba competir. Es decir, el proteccionismo argentino y el Es, es, proteccionismo es, es, regional sí, es muy fuerte, es endémico, sí, 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 sí. es endémico, viene, y además viene con la unión esta entre el Estado, las Fuerzas Armadas y las empresas locales, y las Fuerzas Armadas dirigiendo las grandes empresas locales, como es YPF en Argentina, o como es Aerolínea, o como fue. No te olvides que nosotros tuvimos una fábrica de submarinos que todavía Nosotros está tenemos, operativa. exactamente, exactamente. Nosotros, a ver, nosotros tenemos una, una aerolínea que no vuela. Claro, entonces, para mí, todo eso fue declamación. Y yo no lo veo. Yo creo que Argentina nunca pudo competir, por lo menos en los últimos 20, 30 años, nunca pudo competir, meterse a decir, voy a competir en un sistema de libertad de comercio. Yo creo que no. Yo creo que no quiere y hoy menos. Hoy ya directamente ni tiene la posibilidad.
Pero empecemos que el sistema del libre comercio implicaría bajar impuestos, bajar retenciones o eliminarlas y mantener un sistema flexible laboral que en Argentina es inviable. Creo que en Uruguay también. La razón por la que Uruguay quiere abrir el Mercosur es porque no tiene otro camino. Está Tiene que bien. hacer 2 o 3 tratados que van a ser todos en Oriente. Muy poco van a ser en Occidente. Eso es lo que me tenías que decir, lo de China. Sí, Uruguay tiene como socio vital Asia. Y dentro de Asia, China, que por otra parte es su principal cliente. Claro. Y tiene una posibilidad más fuerte que la de Argentina, porque la Argentina es corrupta. Entonces va a negociar con China y hace la de los chinos. Es decir, es corrupto. En Ahora, cambio, yo tengo más confianza a los uruguayos negociando con los chinos que a los argentinos negociando con los chinos. bueno, sí, obviamente. Y más en ¿No? ese Entonces, contexto. claro, Más los en chinos ese nos van a contexto. comprar todo, van a poner una base atómica, 14 ojivas nucleares, vamos a hacer un negocio con la pesca, un negocio oscuro. Decime una cosa, ¿qué posibilidades ves de que este conflicto entre dos personas se amplíe formalmente a los estados? Bueno, Te primero pregunto, creo que, te voy a insisto, preguntar, te voy a hacer más enroscada la complicación en la que te estoy metiendo. ¿Qué posibilidades de que volvamos a tener un conflicto como el de las pasteras? empecemos, yo creo que conflictos, la posibilidad de un conflicto está latente desde siempre, porque nosotros no tuvimos solamente un conflicto con las pasteras. Cristina Kirchner denunció a Uruguay también ante el GAFI y ante la OCDE por toda la cuestión financiera, y lo denunció excesivamente, y fue tan dañino eso como fue el conflicto de las pasteras, y tan Bueno, ilegal. De modo que yo no excluyo más, podría ser mañana el conflicto. porque De todas maneras, hay un video que es en campaña de la calle, que lo habla, que está ahí, es un off the record más o menos, porque está lleno de periodistas, y lo tiene en la sangre, en el ojo, a ver, la tensión con los Kirchner. bueno, Entonces, te debo recordar que la tensión no es con los Kirchner, porque el peronismo, Perón, era enemigo acérrimo de Uruguay. Llegó a prohibir viajar a Uruguay. Obligó a viajar con pasaporte y después retenía los pasaportes de los argentinos para que no viajaran a Uruguay. Así que no seamos tan generosos. No es solamente kirchnerismo el problema, es el peronismo. El peronismo odia la libertad. Uruguay fue siempre un país de libertades. De modo que ya tenemos ahí una discrepancia de fondo muy importante. Y Uruguay fue un país de principios, y Perón era el antiprincipio, igual que el kirchnerismo. Creo que es un error creer que todo esto se debe al kirchnerismo. Se inserta en el peronismo, que al fin y al cabo, si nos ponemos a ver, si sacamos la histeria y estas actuaciones de la señora presidenta o vicepresidenta, no sé, si sacamos esa parte, el concepto es el mismo. El concepto es hiperproteccionista, es de amigos, es chauvinista, es siempre el mismo. es chauvinismo. Bueno, pero entonces vos me decís que vos te parece que puede haber una escalada. Escalada Sí, al punto trágico que fue el no sé conflicto si de al las punto pasteras. trágico. Todo esto va a depender mucho de Brasil. Yo insisto, el Mercosur como concepto a Uruguay no le sirve más que ahora. Lo único que pide Uruguay es que lo dejen negociar. Sí, Nada más. exacto. ¿Por qué? Porque cuando tiene que. No, quiere decir que el Mercosur como concepto ya le ha dado a Uruguay todo lo que le puede dar. ¿Qué más le puede dar? El Mercosur no va a salir a hacer negocios con nadie. No, en esta situación menos. Bueno, entonces, lo único que pide Uruguay es que lo dejen a él negociar sus acuerdos. Lo que pasa es que a la Argentina le molesta eso. Y decime una cosa, bueno, le molesta y aparte no puede, Le no tiene molesta con qué. ideológicamente Claro. y le molesta porque le va a competir en algún punto. Entonces, todo lo que quiere hacer, en cambio Brasil quiere un paso más, quiere bajar el arancel común, es decir, lo quiere transformar en una alianza más competitiva, porque Brasil tiene su industria a la que le interesa. Y tarde o temprano algún grupo de países se va a dar cuenta que exportar es un mecanismo para darse el lujo de poder importar. Entonces, en esa actividad, ese intercambio es lo que genera el bienestar. Entonces, Uruguay dice yo,
todo lo que quiero es que me permitan sentarme con China, con Taiwán y con 3 o 4 países más y con Corea y hacer un acuerdo para que no me pongan tantos obstáculos como me están poniendo, porque le están poniendo obstáculos aduaneros, no aduaneros, legales. Por ejemplo, le dicen a Uruguay, usted está manipulando los alimentos. Uruguay debe ser uno de los mecanismos más sanos de producción agrícola del mundo. Y sin embargo le ponen obstáculos en ese sentido. Sí, lo que Uruguay quiere es poder negociar eso y después salir a vender por su cuenta. Nadie va a salir a vender vía el Mercosur. Primero ¿Y que el Mercosur es una burocracia y la burocracia no pueden vender nada. La cómo? burocracia, Mercosur es igual que un Estado burocrático como tal, confiar en que alguien pueda vender algo de estos burócratas, no pueden vender ni un auto usado, no pueden vender ni un auto viejo. Y nadie se los compraría. Escuchá una cosa, ¿qué posibilidades Eso. ves de que en un plazo mediano se caiga efectivamente el Mercosur? A ver, pensemos que la gente dice, salgamos del Mercosur, entremos al Mercosur, la pavada de esta pecheada que hizo Alberto de, bueno, agarro, me voy, o váyanse, o bájense del barco, yo no Vayan sé. hacia ustedes. Lo que pasa es que Alberto, por eso yo sostengo que lo que dice Alberto no es un enojo fingido de lo que hacen los débiles. Los débiles cuando no pueden conversar se enojan, porque les Sí, sale sí, mejor a los gritos. tiene Pero muchos... en el fondo lo que le quiso decir Alberto es, yo sé que a vos no te conviene irte del Mercosur. Sí, A sí. Uruguay no le conviene irse del Mercosur. Me encantaría que se fuera, pero tengo miedo de que sea como una especie de Gran Bretaña. Me voy a la nada, sin recursos, porque no es Gran Bretaña. Entonces, irse del Mercosur es perder un socio importante, es perder un cliente importante, Sí, quizás le que no estaba tiene hablando como... a los empresarios protegidos uruguayos más que a la calle. Ahí, no sé, no sé qué decirte. No, porque También a voy a ver, decir que recién estrenado el Brexit, digamos, recién terminado el acuerdo en plena pandemia, uno de los elementos más claros que está hundiendo el prestigio de la Unión Europea, que es la gestión de las vacunas, a Gran Bretaña está haciendo fenómeno. Y precisamente una de las cosas que dijo mi íntima amiga von der Leyen cuando trataba de explicar sus errores y sus torpezas fue decir que ellos eran un barco muy rápido, mientras que la Unión Europea era un coloso que no se podía mover. sí, Ojo, a mí me porque encantaría que también es una el apuesta. Brexit, a mí me encantaría que el Brexit tuviera una salida liberal, todavía no la veo. No, obvio, obvio. Y además, no me olvido, no hay que olvidarse que el Brexit está sostenido sobre un acuerdo muy importante con la Unión Europea, ¿no? Del que Sí. están los dos colgados, es decir, que en el fondo de Brexit tuvo algo menos de Brexit, ¿no? Es Bueno, y a decir, si eso uno mira, iba. ¿Qué negociación, si se partiera el Mercosur? es que no se, O a sea, ver, ¿qué para partirse negociación te del parece Mercosur, vos que se para podría partirse hacer? del Mercosur, haría falta que uno de los socios lo denunciara con los plazos, que hay plazos para denunciar y demás, que no son cortos. No es que yo digo me voy y me voy como si me voy de un club. Y segundo, hay que ver cómo reemplaza Uruguay la masa de exportaciones que le está generando el propio Mercosur. Porque el Mercosur, insisto, en cuanto Pero vos será hablás que, monopólico hacia afuera, sí, lo hacia adentro, le aporta a Uruguay una masa muy grande que es la brasileña y también la argentina. pero vos te parece que si se partiera, sería que Uruguay se vaya? O sea, y Brasil se quede sabiendo que esto a Yo largo tengo, plazo no a resiste ver, más. todavía tengo ciertas dudas, y no menores, sobre lo que va a hacer Brasil. Y no tienen nada que ver con las elecciones del año que viene. Tiene que ver con la propia industria brasileña, que ahora se ha quedado como de dueña de la actividad automotriz en la región. Curiosamente, salvo Uruguay, que también hace auto. Pero yo tengo mi duda de que Brasil esté tan jugado. Si Brasil estuviera tan jugado, ya estaría negociando con terceros. Misterio. Último, para Porque la terminar. realidad es que también se puede decir, yo insisto, Uruguay no tiene cómo reemplazar al Mercosur en el corto plazo. Hablemos de 3 4 años. Nadie, acá no se puede aguantar 4 años. En un país que tiene desempleo, que va a tener más desempleo, que están fomentando el desempleo, porque en Uruguay se está fomentando el desempleo privado. Y en Se Argentina está también. logrando, bueno, se está pasando el empleo y ahora con esta cosa de que le regalo plata a todo el mundo, todavía más.
Es decir, la dependencia del Estado es cada vez mayor y el desempleo privado es cada vez mayor. Entonces, ¿qué pasa? En esas condiciones, salirse del Mercosur, salvo que haya un plan muy grande que yo no lo conozco, todavía a Uruguay no le conviene. Se compra un problema que no va a poder resolver en 3 años y que no tiene la necesaria cohesión política como para decir, bueno, hacemos un acuerdo, nos ponemos... Vos fíjate, estamos hablando de Gran Bretaña, y 5 años. sí, además, de los cuales 4 años y medio para ponerse de acuerdo entre ellos, que tampoco Exacto. se pusieron de No, acuerdo no, entre ellos. exacto. Bueno, eso en Uruguay es inviable. En Uruguay es inviable porque está la calle solo contra el sistema socialista comunista que lo que quiere es poner un salario universal pagado por el Estado y cobrar el impuesto a la gente para que pague eso, cosa que va a durar hasta que se acabe la plata. Pero entonces de ahí, esa es la lucha en Uruguay, que ese es el famoso temor que tengo yo. Detrás de la calle no hay nada, salvo el Frente Amplio. Claro. Bueno, nos quedan un montón de temas como siempre, pero uno de ellos, porque está de moda, es el salario único, universal, básico y como lo llaman en los Me distintos encanta. Yo países. sí, sí, yo más, inclusive yo ya tengo un pedido de $500.000 por mes para mí. Está bien. Bueno, primero que me Sí. paguen a mí, que corresponde porque soy mujer, colla y negra, Ah, y cierto que después sos te pido por sí, favor. pero Karina, te tengo que decir que lamentablemente vas a tener que hacer un pequeño sacrificio en la próxima marcha. ¿Qué tengo que hacer? Imitar a tus colegas mujeres que salen con su uniforme de, El informe no sé cómo, verde, la no depilación, el flequillo cortito y y no, bueno, no, 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 y al descubierto, y al ojo. que no me toque en invierno. Bueno, hay que salir, eso es muy importante, Es porque ese fundamental, es es la fundamental. esencia del, Bueno, con el estas, intelecto. claro, bueno, con estas promesas nos despedimos. Hasta el próximo. Muchas gracias por escucharnos. Chau a todos. Chau, chau, Hasta luego. gracias.